Yo creo que la cosa es, pues, a ver, hablamos discusión. ¿Quién creo que es? Ana. Bueno, yo hacemos creo una rondita, ¿no? yo creo que el hecho que Rocío y yo estamos alzando la mano y Marina también es porque trabajamos justamente en un contexto que se supondría nuevo, ¿no? De cosas que están pasando ahí en el territorio nuevas que antes no había. Entonces, para poder interpretar nuestros datos necesitábamos como un marco, ¿no? Para poder darle un sentido relacional a los datos. Entonces, yo sigo con las dudas de cuando leo cosas de nueva ruralidad y tu trabajo en particular también, es que si bien hay una serie de procesos históricos, como Marina lo menciona para el caso de África, también hay discontinuidades, ¿no? Cosas que son un parteaguas, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor está mal que lo diga en este momento, pero la misma migración internacional, a veces cuando hay, como la tesis de Mario Pérez, yo recuerdo que decíamos todos, pues la migración internacional es una migración que es más de largo plazo y de distancias más grandes, pero que finalmente es parte de la diversificación de estrategias campesinas de siempre. Entonces le damos un peso más alto, pues porque nos paga por hacerlo, es un tema que está en las agencias y el gobierno está muy preocupado, pero realmente no logro distinguir, porque yo soy nueva en el campo también, cuáles serían esas discontinuidades más importantes como para centrar nuestra atención en eso y poder usarlas para interpretar nuestros datos. A lo mejor es una demanda demasiado grande para ustedes y es un trabajo más bien de todos, pero realmente yo no logro distinguir. Yo tendría varios comentarios que me saltan mucho. Uno particularmente para ella, que menciona que los indígenas no son migrantes. Y caray, uno se va y más, por ejemplo, en la Sierra de Zongolica, donde trabajaron el grupo que tú comandabas a principios de los años 90, y los nahuas de Zongolica son, parte de su subsistencia está en migrar, y Tere Rodríguez registra, por ejemplo, esta migración de mujeres y de varones vendiendo muebles, flores, plantas, los productos que hacen incluso hasta la península de Yucatán. Por ejemplo, Alma Balcázar está haciendo ahorita un estudio interesantísimo en los campos de Sinaloa, Sonora, Durango, donde los conflictos que se viven en los galpones estos, donde las diferentes etnias luchan por tan sencillo como que tienen una letrina para 50 gentes y es una lucha a muerte, o 2 lavaderos para 120, y las mujeres aguerridas, ¿no? de Guerrero, de Oaxaca, etcétera, luchan por ello. Claro, esto no significa que haya una apropiación del territorio, no, pero sí hay una migración importante. Mi propio trabajo del 2004 de los migrantes nahuas de Atlahuilco, ¿a dónde creen? Alabama, pues, podría ser a cualquier lugar, pero Alabama, que es el sumum del Bible Belt, que encontremos migrantes nahuas allí, casi todos, trabajando en invernaderos y en restaurantes de coreanos, pues implica que hay una larga tradición de las comunidades indígenas para diversificar estas estrategias de subsistencia a partir de la migración. Claro, esto no significa que van a crear comunidades de mixtecos por más que haya, ¿no? Porque no, simplemente no es su territorio, no enterraron su ombligo allí, qué sé yo. Bueno, eso sería un comentario que tiene que ver con esta idea de la nueva ruralidad y la feminización del campo. Yo lo que me pregunto, a raíz de 15 años de estudiar mujeres rurales, es si más bien lo que no estamos asistiendo es a una visibilización de las mujeres en el campo, porque las mujeres han estado en el campo siempre. Y así como por ahí se comentaba en algún momento que a los 7 años las enseñan a echar tortillas y a no sé qué tanto, igual las enseñan a jalar el asadón y a cargar los bultos de fertilizante y etcétera, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo podemos entender esta nueva ruralidad en el sentido de que, ok, está habiendo un
tránsito de características asignadas a lo urbano en las áreas rurales y también características rurales asignadas a lo urbano, pero como que ¿dónde estamos poniendo el acento, no? Y bueno, pues hasta aquí le dejo porque hay muchas preguntas. Pues yo tenía un comentario para Luisa y otro comentario, porque es más también un comentario para Eckhart. Bueno, en relación a la problemática de los territorios y las identidades étnicas o indígenas, yo tengo una actitud de ambigüedad, porque por un lado sí que estoy de acuerdo, pero por otro pienso, y mi experiencia en África y lo que pasa en Brasil también me hace pensar que hay un peligro de esencializarmos las identidades, ¿no? Y con consecuencias perversas en términos de posibles instrumentalizaciones políticas de las identidades, como es el caso en África, ¿no? O incluso de crear nuevas formas de marginalización, porque como en Brasil, que estamos apoyando ahora, hay políticas de apoyo a los indígenas, pero los pobres están se muriendo al lado, ¿no? Y los indígenas ahora ya no tienen ni que trabajar porque reciben apoyo estatal. Entonces esto me crea un poco una posición muy ambigua, por un lado sí, por otro no. Gustaría que lo comentaras. Y a Luisa es más un comentario general que no exige respuesta, es solo porque como de mañana, ¿no? Es también la reafirmación de algunas continuidades, de algunas semejanzas entre lo que se pasa aquí y lo que se pasa en África, que son procesos, hay procesos que son semejantes como las posibles consecuencias de los programas de pago por los servicios ambientales, ¿no? Que decías que puede que se creen prácticas clientelares y de simulación, ¿no? Y la proyectitis, eso es lo que yo veo también en África, pero otra cuestión que me has, otra cosa que me hizo pensar ha sido, y te lo agradezco, ¿no? Es que al hablar de la necesidad de intervenciones integradas en todos los programas de pago por los servicios ambientales, eso para mí ha sido una más-valía, ¿no? Porque ahora todos los proyectos, sobre todo los Clean Development Mechanisms, ¿no? son para reforestación o para conservación de la foresta o para forestación o para conservación del agua, pero todo muy segmentario, ¿no? Y por lo menos en la realidad en que yo trabajo, si no tuviéramos una mirada integral y una intervención integral, pues las consecuencias van a ser nulas o incluso perversas. Pues muchas gracias. Sí, no salgo en la tele, mis 5 minutos de fama. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela y soy recién egresada de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y yo coincido mucho con la doctora, que no recuerdo ahorita su nombre, y con Luisa Pared, con el doctor. Mi trabajo de estudio fue migración dentro del manejo integral de la cuenca del río Vinasco en la Huasteca Veracruzana. Y coincido con muchísimas cosas, pero mi pregunta, a más que a ustedes, también es una reflexión a los que estamos aquí, es ¿en qué momento salimos del discurso? Por ahí me voy a piratear un comentario que oí entre filas, que decimos, bueno, cada vez que escucho seminario, decía un maestro preferido mío, el seminario significa lugar de donde se depositan las semillas, ¿no? Y esto me hace reflexionar muchísimas cosas. En primera, porque seguimos teniendo un discurso y no podemos salir de él, ¿no?
seguimos utilizando botellitas de agua y el café lo servimos en vasos unicel, ¿no? Y en segunda, porque a diferencia del ingeniero Oscar, que me da tristeza decirlo, aquí no se aprovechan los insumos humanos para poder crear una realidad como la que nosotros queremos, ¿no? ¿En qué momento el seminario, que es un conglomerado de semillas, va a salir a la sociedad? Bueno, no sé cuántos de aquí sean gente de allá afuera, ¿no? Que sean taxistas, que sean etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo académico va a salir, no? Y esto lo digo porque no puedo encontrar trabajo yo, ni siquiera en los Oxxos, una porque o tengo muchos estudios o porque no los tengo, no tengo la maestría o el doctorado. Entonces mi invitación es con ustedes y para con todos nosotros, ¿no? De cuándo vamos a salir del discurso. Yo también tengo muchas afinidades con la sustentabilidad social, ¿no? Que primero hay que sustentabilidad sociedades para poder sustentar territorios, ¿no? Pero ¿en qué momento ustedes están contribuyendo también para retomar eso, ¿no? A mí me da mucha risa cuando decimos el gobierno, en este caso de romper con los periodos de gobierno, ¿no? Trascenderlos para que un proyecto se pueda dar, ¿no? Y vemos al gobierno como un ente pues bien ajeno, ¿no? Cuando gente de gobierno son nuestros primos, nuestros vecinos, son madres, son hijos, y son gente como nosotros, ¿no? Que pareciera que el gobierno son extraterrestres, pero no, son gente como nosotros. Entonces, ¿en qué momento vamos a salir de este tipo de seminarios, en este tipo de lugares, a donde realmente se tiene que trabajar con la gente, ¿no? ¿Cuántos de los que están allá afuera entienden nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, ese es un llamado y por supuesto un gol hacia mí, que no me ha servido de mucho mandar currículums, entonces tendría que ser un currículum con patas, ¿no? Entonces, me pongo a su completa disposición. Mi carrera es Gestión Intercultural para el Desarrollo, con orientación en sustentabilidad. Gracias. Por cierto. Es una Bueno, rapidito algunas preguntas, Luisa. Cuando se habla de planificación de cuenca, que me gusta mucho como concepto y tal, siempre me queda la duda de qué tan posible es hacerlo en las condiciones actuales de organización político-administrativa y en la experiencia específica que ustedes han tenido. ¿Cómo se ha resuelto eso? Porque la cuenca no respeta las fronteras políticas y entonces la integración posible de planificación en una dispersión política y de colores de partidos, de una vida tan partidizada, ¿cómo se ha resuelto? Esto siempre me queda, y entonces queda esto como de la cuenca, como mucho discurso, y yo no sé qué tan real es, que acaba siendo la cuenca repartida, digamos, en estos territorios. Y sí me llama la atención el divorcio que tenemos las de la mañana con los de la tarde en términos de género, que no está integrado, digamos, en la investigación, en la mirada que le ponen, y bueno, que me sigue preocupando que tenemos esta falta de intercambio, incluso de carácter metodológico y de propuesta. Entonces algo pasa ahí que no logramos anexarnos de buena manera. Y ¿qué tantos de estos actores que están en estos consejos de cuenca y tal son mujeres, son hombres? ¿Qué tanto se discute este asunto? Y para Polo, me gusta que aterrices las propuestas en términos muy concretos del quehacer hoy, pero ¿qué tanto estas propuestas que es necesario instrumentar en términos muy concretos de cambio climático, estrategias de adaptación, etcétera, pueden ser combinadas con la generación de nuevos paradigmas de bienestar y de desarrollo, por las mismas razones que tú planteas, ¿no? Tú estás planteando, hay un modelo basado en una cierta forma de hacer todo, agricultura, industria, etcétera, en los combustibles fósiles, pero las propuestas, digamos, son propuestas de corto plazo en términos de lo que hay que hacer aquí y ahora, pero me da la impresión de que no proponen el tránsito a nuevos paradigmas, que implicaría en efecto no tomar en esas botellitas. Y la difusión del conocimiento indígena también, ¿de qué manera podría combinarse con el desarrollo tecnológico actual? Digamos, este sincretismo que a veces se propone
en algunos foros y que a mí sí me gusta, soy enamorada de algunos desarrollos tecnológicos en una perspectiva de futuro. Jorge, y ya luego pedimos a los panelistas. Tengo una duda que tiene que ver con el asunto de las premisas, excepto la... Perdón, creo que sí. Que tiene que ver con las premisas, excepto la ponencia de Hipólito que habló de una perspectiva post-desarrollista, que lo que estamos viendo es el efecto de los esquemas desarrollistas. Yo veo que hay una premisa casi en todas las exposiciones, yo no sé si porque no dio tiempo profundizar hasta allá, una premisa que parte de la idea de que el capitalismo va a estar muy estable en los próximos 50 o 100 años y se mueven en las premisas que plantean hasta instituciones globales en términos de desarrollo sustentable, que sabemos que no es ni desarrollo ni es sustentable, desde la Cumbre de Río, que Arturo Escobar le ha hecho una crítica muy profunda, y se siguen utilizando conceptos como gobernabilidad, gobernanza, de desarrollo sustentable, que se están moviendo dentro de los parámetros del capitalismo, que creo que no apareció como concepto, me extraña, en plena crisis, ¿no? Que está poniendo en entredicho hasta el modelo de acumulación en este momento, y que tiene la discusión si va a haber una especie de neo-keynesianismo con sectores abiertos, o si se está abriendo la oportunidad de una crisis final para plantear otro sistema económico. Y entonces tengo esta duda si ustedes además tienen otro nivel de reflexión en este nivel, o estamos aceptando las premisas del Banco Mundial y otras instituciones globales. Esa era mi duda. Bueno, empezando por la última. Pues evidentemente desarrollo sustentable, evidentemente tienes razón, no es ni desarrollo ni sustentable. Allí obviamente se requiere otro paradigma. Obviamente, incluso mi trabajo, mi libro está inscrito en ese nuevo paradigma, en donde los principios ambientales deben subordinar a todos los principios, todos los otros. O sea, no es posible seguir con el paradigma economicista y del proceso civilizatorio occidental. No es posible. Si queremos avanzar, tenemos que construir no una sociedad sustentable en el sentido común y corriente que se habla de manera bastante chicle con el concepto de sustentabilidad, sino realmente una sociedad negenentrópica. Esto quiere decir que la entropía tiene que ser focalizada como el elemento más importante para el desarrollo y para satisfacer las necesidades básicas. Y ahí me voy a la famosa tecnología que preguntaba, cómo veía yo la cuestión tecnológica y los indígenas y los saberes indígenas. Yo he estado involucrado en varias experiencias muy importantes en donde los indígenas crean su propia tecnología distinta a la que están llevando a ellos mismos. Me refiero, por ejemplo, a la triplicación de su productividad con insumos locales. Me refiero, por ejemplo, al uso de el manejo de los suelos de una manera impresionante en zonas de alta desertificación, como es la zona de la Mixteca Alta y en la zona de Nochistlán, en donde los Cevicames, pues los grupos que se llama que han trabajado ya 20 años en la región con la metodología de campesino a campesino, han logrado unas cosas extraordinarias y que crean su propia tecnología, como es, aparte del manejo y de la nivelación de los suelos, el manejo de la humedad del suelo de una manera impresionante, y eso vale la pena
contrastarlo incluso con la agricultura moderna de la misma región. Cómo enfrentaron este año la sequía. Entonces tenemos milpas de 2 metros, plantas de 2 metros y giloteando, y la agricultura, digamos, industrial de la misma región, en donde no sirvió. Entonces se trata de aumentar la materia orgánica, se trata de utilizar, por ejemplo, creativamente aceleradores de compostas, por ejemplo, lo que ellos, de una tecnología japonesa campesina, que se llama el bokashi, crearon el pulkashi, que es hacer la aceleración de las compostas. En 15 días tienen su composta y producen 1 tonelada para 1 hectárea, y se aplica con mucha mano de obra, es cierto, pero se aplica directamente planta por planta y tiene unos resultados extraordinarios, o la milpa mejorada. Entonces, en ese sentido, se está creando tecnología alternativa en base a la energía solar y no en base a y justamente, por ejemplo, uno de los argumentos básicos para el 2050, y eso es lo que reclamaba Polo, nuevas tecnologías. En términos de germoplasma y de semillas, México tiene suficiente germoplasma variado, generado por los pueblos indígenas, las 59 razas, pues, de los maíces, para decirlo de alguna manera, para por lo menos triplicar para el año 2050 la productividad con esas razas, pero no manteniéndolas como tal, sino pues desarrollándolas. Para que vean ustedes, solamente se utilizan para el sistema moderno capitalista industrializado en el campo mexicano 10 de las 59 razas. Pero en esas 59 razas están adaptadas a todas las situaciones de manera sumamente importante. No sea cuando hemos explotado todo el capital, digamos todo el conocimiento del germoplasma de los maíces, y todavía no resolvemos el problema, sí, ya metámonos en otras cosas, pero no se ha, para enconcar al futuro, utilizado aquella tecnología o aquellos maíces indígenas simplemente porque está afuera de la concepción de la agricultura industrializada. Entonces, cuando se reclama tecnología, sí, debe ser una tecnología solar y no una tecnología en base y no quiere decir solamente molinos de viento, no quiere decir solamente energía eléctrica, sino también, por ejemplo, el uso de bajos recursos, bajos insumos exteriores y alta productividad, que sí se ha logrado de una manera importante en muchos terrenos agrícolas, pues. Entonces, es bajarle a la energía fósil y subir a la energía solar. Y ahí hay desarrollos tecnológicos interesantísimos, incluso regionales. Por ejemplo, en Santa Catarina, Brasil, en la zona de Santa Catarina, Brasil, han desarrollado tecnologías con abonos verdes, han generado incluso tractores especializados de bajos insumos, insumos de energía fósil, sumamente interesante y sumamente importante. Y simplemente con el reordenamiento territorial han logrado cosas sin rechazar, diremos, la tecnología industrial, pero adaptándolas y sobre todo ahorrando energía fósil de una manera importante, y se puede perfectamente. Ahora, cuando yo uso territorios indígenas, las Naciones Unidas en Río sí le ponen apellido, dicen de pueblos indígenas o territorios indígenas y comunidades locales, sí le ponen una, y eso se refieren a todo el sector campesino de una manera importante. Y entonces que quería yo focalizar a tu crítica, que probablemente se llevaría a hablar una observación, una ambigüedad, pues, conceptual,
porque esto puede llegar a excesos de esencialismo de manera importante. Hasta ahora lo contrario ha sucedido, lo no esencialismo, a desesencializar, a desindianizar, a mestizar. Entonces, tal vez el péndulo sí podría llevar pero les voy a platicar de una experiencia muy interesante y muy importante de los tlapanecos en Guerrero. Las comunidades tlapanecas estaban hartas de tanta fregadera de la inseguridad, violaciones, asaltos y todo eso que tomaron en sus manos las policías comunitarias. Y eso rebasó, eso es principalmente de los tlapanecos. Utilizaron sus redes sociales y generaron realmente en 52, primero 70 y tantos, ahora bajaron a 52 y creo que ahora son como 40 comunidades organizadas más allá de los municipios, todo eso, pero tlapanecos, por las redes sociales. Entonces el sueño tal vez sería realmente de los 20 o 30 ejidos de los tlapanecos que generaran realmente una convención tlapaneca para defender ante el Estado sus recursos naturales y frente a los caciques, frente a la inseguridad y todo eso, de organización propia, tienen el derecho. Y eso se les ha negado sistemáticamente. Mismo los amuzgos, diremos, de Oaxaca y los amuzgos de Guerrero, ¿por qué los tienen que separar? ¿Por qué no pueden hacer ellos una convención, o llámese con lo que quiera, una asamblea de amuzgos, y que plantee una política cultural importante? ¿Por qué? Porque la política, incluso en términos de sus radios comunitarias, que incluso los están limitando, incluso la policía los está cerrando, las radios comunitarias que se han creado en todas esas zonas, son más o menos 100, ante esta fragmentación idiomática, pues, ¿por qué no se puede generar centros culturales con sus idiomas propios, pues? ¿Por qué esto ha sido limitado sistemáticamente? Entonces, yo no tengo tanto temor del esencialismo, ni el temor de la balcanización que fue el principal argumento para tirar los acuerdos de San Andrés por Arturo Barman ante Zedillo, y eso hay que denunciarlo. El antropólogo Arturo Barman fue con Zedillo y dijo: balcanización, no se acepten. Y no es exactamente balcanización lo que se estaba planteando en los acuerdos de San Andrés, sino el respeto de la cultura, el respeto de las radios comunitarias, el respeto al acceso colectivo a los recursos naturales, y cuál socialismo, y cuál colchos, y cuál que esos fueron inventos de Diego Fernández de Ceballos, del panista horrible. Lo digo explicándole a la compañera portuguesa. La cuestión es que efectivamente hay una tarea pendiente y existen territorios reales, espacios reales en donde la cultura se está reproduciendo, desarrollando. Respecto a la intervención airada de mi amiga Rocío, respecto a que los migrantes o no, hablas fuerte, muy bien. Tiene toda la razón, claro que está lleno de migrantes, y lo que yo quisiera decir más bien es que a los indígenas los tenemos que ver en esas tres, digamos, en esas tres situaciones socioterritoriales, socioeconómicas, socioambientales, y que allí donde defino los territorios, efectivamente, y eso lo dije a mi descargo, que las comunidades, incluso en esos territorios, ya lo agrícola no es el principal ingreso, porque pues sí puede ser la migración. Y entonces claro que hay migrantes, y claro que Songolica está lleno de migrantes y tienen sus territorios, y tiene que ver el venir y traer y venir a esos territorios.
El problema es que no están reconocidos esos territorios y no están administrados esos territorios, más que por la vía ejidal y comunal, y ahora procede por la individualización, y donde están los recursos naturales, por cierto, es un área sumamente importante del área de uso común. O sea, 70% de todos los ejidos, no, ahora son 60%, ya bajó 10% por el procede, 60% de todos los ejidos y comunidades en México, indígenas o no indígenas, son áreas de uso común, independientemente que sean de acceso, que sean apropiados o no por alguien, son áreas reconocidas por el procede como áreas de uso común, y allí están esos increíbles, esa increíble diversidad biológica, etcétera. Entonces necesitamos fijar también, para encontrar el futuro, y termino diciendo con la compañera de la UBI, no es solamente discurso lo que estoy haciendo. Ahí sí me remito al libro, el último capítulo del libro son puras experiencias, y la sistematización de las experiencias de acceso a su territorio, de uso sustentable de sus recursos naturales, de manejo de los bosques, de áreas voluntarias por parte de los campesinos, de áreas protegidas, de iniciativas comunitarias para la protección. Le conmino a ir a la compañera a la Chinantla, por ejemplo, donde están por lo menos la conjunción de 5 comunidades que forman 30,000 hectáreas de bosque mesófilo, increíbles, comunales, pues, y esas son experiencias que están reseñadas en el libro y no es puro rollo. Y quiero decir una última palabra respecto a eso, porque yo tenía la misma posición tuya. Es un cortocircuito ver los procesos intelectuales, relacionarlos directamente con una práctica. Es un cortocircuito intelectual. Los procesos intelectuales se generan en intelectuales colectivos, como ahorita estamos generando un intelectual colectivo, pero probablemente respecto a la migración, y de cómo aproximarnos a algunos, pero en base a experiencias, y eso regresa evidentemente. Eso regresa a muchas prácticas de algunos. Unos se quedan en la pura academia, correcto, pero eso no excluye de ninguna manera. Necesitamos ideas, necesitamos procesos, necesitamos equivocarnos, necesitamos que no se nos caiga el puente, pues el puente intelectual, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el proceso. Y lamento mucho que no encuentres trabajo, pero realmente en este país, en este momento, es difícil encontrar trabajo, no solo en este país. Muy brevemente, bueno, digamos, yo omití toda la parte de género, no es un párrafo, mi querido David, me duele, ¿no? Me duele que me digas eso. Pero bueno, pero además para subrayar un aspecto que sí me parece muy relevante para lo que estamos discutiendo, ¿no? Que es, digamos, es que hay preguntas que no hemos resuelto, ¿no? Es decir, decían, ¿por qué los migrantes no están invirtiendo en la mejora, digamos, de sus espacios productivos? ¿Por qué nada más están invirtiendo en las áreas de consumo privado, ¿no? Entonces, ahí hay preguntas para entender, o sea, cosas que no se han explorado, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? O sea, no tienen acceso a la tierra, hay un desmantelamiento de su red local, hay un abandono definitivo del campo, quieren ya transitar hacia otra escala de consumo. Es decir, ¿por qué no lo hacen? Y no lo hemos explorado eso. Es decir, las razones que explican por las cuales las remesas no van hacia potenciar los procesos productivos. Igual ocurre con la situación de la feminización de la pobreza y de la feminización del trabajo agrícola, ¿no? Es decir, tú dices que, decía Rocío, no se visibiliza, ¿no? O apenas ahora se empieza a visibilizar, pero lo que también tendremos que resolver es cómo es que se están incorporando al trabajo agrícola,
¿no? ¿En qué aspectos, a partir de qué procesos y en qué tipo de relación, con el manejo de los recursos, ¿no? Es decir, porque es muy distinto que tú incorpores a las niñas a un trabajo manual poco calificado, muy explotado, a que incorpores a la mujer al proceso productivo con decisiones. O sea, esos son temas que no han sido explorados, creo. Sí. Bueno, rápidamente, ¿a las 7 la presentación? No, pues que vaya Luisa, porque Luisa... ¿Por qué no terminamos de hacer estas pláticas en el pasillo mientras estamos comiendo y bebiendo? Pero damos paso acá primero a la presentación del libro. Eso me parece perfecto. Que van a tardar 15 minutos y bajamos. Pero David va a tener que hacer la relatoría. En la relatoría contestas te preguntan. Bueno, entonces, como Abraham, es que la música se adelantó. Sí, ese es el problema. Se adelantó. Entonces, ¿Cómo se adelantó? si no hacemos la presentación rápido, se nos van a ir los músicos. Entonces, la cosa es adelantar la presentación de una vez, que no se levanten ustedes. Vamos a hacer una breve presentación de un libro que se llama Migración Internacional, Crisis Agrícola y Transformaciones Culturales en la región central de Veracruz, de Rocío Corva, Cristina Núñez y una servilleta. Lo va a presentar Hipólito Rodríguez, aquí con nosotros, y Ana Díaz Aldret, de Querétaro. Por favor, que vengan ellos, y ya luego, claro. Yo creo que la cosa es, pues, a ver, hablamos discusión. Ana. Bueno, yo hacemos creo una rondita, ¿no? Yo creo que el hecho que Rocío y yo estemos alzando la mano y Marina también es porque trabajamos justamente en un contexto que se supondría nuevo, ¿no? De cosas que están pasando ahí en el territorio nuevas que antes no había. Entonces, para poder interpretar nuestros datos necesitábamos como un marco, ¿no? Para poder darle un sentido relacional a los datos. Entonces, yo sigo con las dudas de cuando leo cosas de Nueva Ruralidad y tu trabajo en particular también, David, es que si bien hay una serie de procesos históricos, como Marina lo menciona para el caso de África, también hay discontinuidades, ¿no? Cosas que son un parteaguas, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor está mal que lo diga en este momento, pero la misma migración internacional, a veces cuando hay como la tesis... Trabajaron el grupo que tú comandabas a principios de los años 90, y los nahuas de Zongolica son, parte de su subsistencia está en migrar, y Tere Rodríguez registra, por ejemplo, esta migración de mujeres y de varones vendiendo muebles, flores, plantas, los productos que hacen incluso hasta la península de Yucatán. Por ejemplo, Alma Balcázar está haciendo ahorita un estudio interesantísimo en los campos de Sinaloa, Sonora, Durango, donde los conflictos que se viven en los galpones estos, donde las diferentes etnias luchan por tan sencillo como que tienen una letrina para 50 gentes y es una lucha a muerte, o 2 lavaderos para 120, y las mujeres aguerridas, ¿no? de Guerrero, de Oaxaca, etcétera, luchan por ello. Claro, esto no significa que haya... Mario Pérez, yo recuerdo que decíamos todos, pues la migración internacional es una migración que es más de largo plazo y de distancias más grandes, pero que finalmente es parte de la diversificación de estrategias campesinas de siempre. Entonces le damos un peso más alto, pues porque nos pagan por hacerlo, es un tema que está en las agencias y el gobierno está muy preocupado, pero realmente no logro distinguir, yo soy nueva en el campo también, cuáles serían esas discontinuidades más importantes como para centrar nuestra atención en eso y poder usarlas para interpretar nuestros datos. A lo mejor es una demanda demasiado grande para ustedes y es un trabajo más bien de todos, pero realmente yo no lo
aquí a varios comentarios que me saltan mucho. Uno particularmente para él, que menciona que los indígenas no son migrantes. Y caray, uno se va y más, por ejemplo, en la Sierra de Zongolica, donde no hay una apropiación del territorio, no, pero sí hay una migración importante. Mi propio trabajo del 2004 de los migrantes nahuas de Atlahuilco, ¿a dónde creen? Alabama, pues, podría ser a cualquier lugar, pero Alabama, que es el sumum del Bible Belt, que encontremos migrantes nahuas allí, casi todos, trabajando en invernaderos y en restaurantes de coreanos, pues implica que hay una larga tradición de las comunidades indígenas para diversificar estas estrategias de subsistencia a partir de la migración. Claro, esto no significa que van a crear comunidades de mixtecos por más que haya, ¿no? Porque no, simplemente no es su territorio, no enterraron su ombligo allí, qué sé yo. Bueno, eso sería un comentario que tiene que ver con esta idea de la nueva ruralidad y la feminización del campo. Yo lo que me pregunto, a raíz de 15 años de estudiar mujeres rurales, es si más bien lo que no estamos asistiendo es a una visibilización de las mujeres en el campo. Porque las mujeres han estado en el campo siempre. Y así como por ahí se comentaba en algún momento que a los 7 años las enseñan a echar tortillas y a no sé qué tanto, igual las enseñan a jalar el asadón y a cargar los bultos de fertilizante y etcétera, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo podemos entender esta nueva ruralidad? En el sentido de que, ok, está habiendo un tránsito de características asignadas a lo urbano en las áreas rurales y también características rurales asignadas a lo urbano, pero como que ¿dónde estamos poniendo el acento, no? Y bueno, pues hasta aquí le dejo porque hay muchas preguntas. Pues yo tenía un comentario para Luisa y otro comentario.